Bienvenidos, esto es Ellos Viven, el podcast Ellos Viven. Soy Enrique Pineda e intentaremos dar críticas de películas que sobresalgan de las críticas usuales de me gusta o no me gusta. Sobre todo pensando que en este país con mucho esfuerzo se puede lograr una película y pensando en la futura pero lejana industria cinematográfica, tomando también como ejemplo los países en donde la industria sí está desarrollada, creemos que la crítica es una parte importante también de esta industria, sobre todo para incentivar a la audiencia sobre el cine que ellos ven, sobre el cine que consumen y también sobre el tipo de cine que se debería de hacer. Dicho esto, este es nuestro primer episodio en donde hablaremos de las mejores películas de la década, o bueno, si para ustedes la década todavía no termina, son películas fechadas entre el 2010 y 2019. Películas que entre nosotros hemos hecho un top general, de las cuales creemos que son películas dignas que se hablen y que han marcado este tiempo. Me acompañan Roberto Paricio. Hola a todos. Luis Pineda. Hola. Y Nidia Romero. Hola. Y sin más preámbulo, comenzamos con la primera película en el puesto 10, Arrival del 2016. Yo creo que esta película merece estar en el top, primero por ser una película innovadora en el género de ciencia ficción, porque aporta la lingüística como ciencia, que es algo que usualmente no lo tomamos en cuenta como un recurso científico que los humanos tenemos, es decir, hay toda una disciplina. Me parece que esta película lo rescata y también valoriza bastante, nos hace reflexionar sobre cómo nos comunicamos y todo el complejo proceso que nosotros tenemos para llevar a cabo esa acción que para nosotros es tan cotidiana. Entonces hace que nos enfrentamos al extraterrestre, al otro, y que nos damos cuenta que eso sería lo más destacable de la película, porque pues, si uno se pone a pensar en una película de ciencia ficción, y cuando uno piensa, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar con alienígenas, verdad? Uno piensa, bueno, armas, ¿verdad? O ahí está todo el Estado contribuyendo, o científicos, pero esta abarca otro sentido, en el que son el lenguaje, ¿verdad?, en el que nos importa. ¿Y quién se encarga de hacer eso? No un científico en este caso, sino una lingüista, ¿no? Pero esta es la cosa, que un lingüista también es un científico, o sea, tiene todo un proceso de estudio, un objeto, una técnica de estudio, un proceso parecido al método científico, ¿verdad? Pero usualmente no lo vemos así, sino que, como vos decís, pensamos en comunicación y usualmente los extraterrestres solo hablan inglés, ¿verdad? O es por computadoras o por código binario, cosas así. Entonces esta película realmente rescata esa parte tan humana y pues sí, tan del otro, porque el otro también tiene su lenguaje. Sí. Es algo que, bueno, por lo menos en mi persona, ¿verdad? Yo nunca había visto algo así, ¿verdad? En el sentido, bueno, tenemos aquí unos seres que se comunican de forma, por así decirlo, su tipografía, no sé si está bien decirlo así, sí, es circular, y curioso que también el tiempo para ellos transcurre cíclicamente, es circular también para ellos. Exactamente. Ajá. O sea, esta película abre un montón de reflexiones acerca de cómo el lenguaje, cómo la manera en que percibimos la realidad implica la manera en que nos comunicamos. Por ejemplo, para ellos, como mencionaba, ¿verdad? El tiempo para ellos era cíclico, por tanto toda su tipografía era cíclica. Para nosotros tenemos una visión lineal del tiempo y toda la estructura lingüística es lineal. No, lo que sí, yo resalto, que recuerdo de la vez que la fui a ver, que es una película que se destaca en el género porque es como, bueno, un género que ya está como sobreexplotado, sobre todo en esos tiempos, y que sentí que fue una película diferente, fue una película de ciencia ficción así como de los 70, 80, no sé. Tipo Steven Spielberg, que fue un poco más película como más de suspenso y más trabajado, no tanta acción y nada más, y que trabaja un poco más como que los personajes, la relación con los monstruos, que también me gusta eso, que también es un diseño que nunca antes lo vimos, que nunca antes lo pensamos. Así como decir que es importante saber, por ejemplo, que esta raza tiene un lenguaje y todo lo demás, también es un diseño de esta raza que nunca antes habíamos visto, que no tiene nada que ver con los humanos, porque usualmente siempre los alienígenas son como, bueno, bastante parecidos a nosotros, ¿verdad?
Y ellos sí son totalmente diferentes, entonces eso me gustó. Y además de que es un diseño bastante como terrorífico, ¿verdad? Y de ahí también otros elementos, sobre todo técnicos, de la película. Sobre todo recuerdo la escena, que creo que es la mejor de las escenas, que es la primera escena en la que descubren en la que entran a la nave. Esa escena es muy buena, porque mantiene un montón de suspenso y esa intriga de que no sabes qué es lo que vamos a ver. Incluso lo hace desde antes de la nave, porque creo que al inicio de la película no muestran realmente de qué se trata la invasión. Toda la película te recorre así como el suspenso de que ellos han llegado y tú no sabes qué es, ¿verdad? Hasta que llega el momento en el que ves que la nave está ahí, ¿verdad? En ese momento iba a tocarte, que es bastante impactante porque uno ve ya la nave gigante que ya está ahí y ya es como, esto ya está aquí, pues no es como, no te mostraron a los alienígenas llegando, sino que ya estuvo. Ajá, porque en otras películas el clímax de la película es la llegada inminente, o sea, la tensión se construye en eso, y en cambio aquí, en ISA, ya llegaron. Y ahora es como lidiar con esa situación. Ajá, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieren? Para mí lo mejor es una parte del montaje que se da más al inicio cuando utiliza el efecto Kuleshov, que es el diferente significado de una secuencia de imágenes debido a su orden. En la primera escenas que vemos en la película son de la protagonista Louise, Amy Adams, junto a su hija Hannah, y vemos como parte de la vida de ellas, y bueno, cómo Hannah crece hasta que llega a enfermarse una enfermedad y por esa enfermedad muere. La siguiente escena vemos siempre a Louise, que desde el inicio se ve triste, llega a su trabajo y se ve indiferente a lo que todos los demás están atentos, que es la llegada de esos alienígenas. Y bueno, se ve que lleva una vida en general, digamos, triste y también, digamos, solitaria, vive sola, y la casa también, ¿dónde queda? Se ve que hay una vida triste y nosotros vive aislada. De hecho, la mayoría el tono de la película, si se dan cuenta, es casi oscuro, ¿verdad? Bien frío. Ajá, bien frío. También la música te transmite esa como, por así decirlo, como soledad. Ajá. Lo increíble de esta parte del montaje es que luego nos damos cuenta que, bueno, nosotros llegamos a la conclusión que Luis tuvo a su hija, esta falleció y ese evento ocasionó que llevara esa vida. Al final de la película nos damos cuenta que no es así. Lo que vimos sí es correcto, pero está en diferente orden. La parte de su vida con la hija todavía no ha pasado, sino que va a ocurrir en el futuro, que se desencadena por la llegada de los alienígenas. Ahora, a mí no me gusta después cómo lo desarrolla, ya más adelante, que es cuando revela que el personaje de Jeremy Renner Va a ser del esposo. Va a ser su esposo. Ahí sí creo que ya se pierde un poco, y cómo va en los que creemos nosotros que son flashbacks, pero que termina explicando un poco lo que va a pasar con conversaciones con su hija. Los flashbacks dejan de ser visuales y ella lo empieza a decir básicamente. Sí, acabo de ver que vas a ser mi esposo o algo así. No, y también es como que se desordena un poco con la llamada del chino, creo, ¿verdad? Uh-huh. Se desordena ahí un poco, como van hablando como de tantos lados, ¿verdad? Y ahí ya no sabe, bueno, es pasado, es futuro y qué, ¿verdad? Y siento que esa parte es confusa. Y siento que también pierde como un poco, se aleja el interés de los alienígenas y llega el interés al personaje de él. No, para mí eso está bien, porque más que todo la película, si bien, bueno, se llama La Llegada, pero toma como personaje principal sí, sí, es la historia de ella. Sí. Teniendo de trasfondo la llegada, que es lo que ocasiona lo que ya sabíamos que pasó relativamente, pero lo que va a terminar siendo su vida. Ajá. Algo que tengo que apreciar de la película es que, curiosamente, empieza con la misma frase con la que termina. Básicamente la historia de ella, así como explica y que ella lo termina descubriendo ya casi al final de la película, que el tiempo para estos seres son cíclicos, y ella, bueno, termina también
adaptando esa, por así decirlo, habilidad o ese superpoder de también ver las cosas de forma circular, también en ciertos aspectos se ven reflejados en la película. Por ejemplo, empieza con la misma frase y al terminar la película también menciona esta frase, pero termina mencionando que todo eso es porque ellos llegaron. Y bueno, lo revolucionario de esta película, creería yo que es eso, de que es una película de ciencia ficción y se aborda de forma diferente, no solo es porque, bueno, primero menciona el lenguaje como fase central. Toca un tema político también. Toma un tema político, no es tanto acción y fuego y así armas por todos lados, sino toma cómo nosotros nos veríamos ante esa situación de querer comunicarse. Que yo siento que ese es el propósito real de la buena ciencia ficción, es decir, cómo ante un evento futuro posible, probable, vamos como humanos a afrontar la situación con los recursos que tenemos. Entonces, creería yo que eso. Es algo curioso y un poco, no sé, también la película tiene un poco de poético, ¿verdad? Cómo aborda todo. Y por eso está en el puesto número 10 de nuestro top. Bueno, siguiendo con el puesto número 9, tenemos La Mula del año 2018 del director Clint Eastwood. Esta película, bueno, empezamos con el argumento en primer lugar de que Clint Eastwood es de los directores que más trabajó, desde las últimas décadas, y en esta década sobre todo también. Tuvo varias películas nominadas en los premios, aunque La Mula no fue tan bien aceptada por la crítica y por la academia. Pero creemos que es una película, primero por ese argumento, por Clint Eastwood, que es necesario, dedicar una película a él por todo lo que hizo en la década. Y también creemos que La Mula es una película circular. Yo así la definiría, La Mula como una película circular en donde realmente todo te lo dice desde el inicio. Todo lo que plantea en La Mula, tanto el personaje como lo que va a pasar, ya está dicho. Por ejemplo, un elemento que me interesa mucho hablar, que es un elemento que habla de esto que dije, de esta simetría que mantiene toda la película, y es un elemento que prácticamente hace que todo se desarrolle durante la película, y es el elemento de las flores. Desde el inicio se nos muestra que el personaje de Clint Eastwood está, su negocio, su vida está en base a las flores. Y desde el principio se nos dice que ha escogido a las flores o a su trabajo en vez de a su familia. Y es por esto que prácticamente se va a desarrollar todo. De hecho, las flores aparecen en, la mayoría de los momentos importantes de la película. Como ya le dije, aparece al principio, donde él va por las flores y no a la boda de su hija. Aparece más adelante en la boda de su nieta, hablando cuando su ex esposa lo critica. Vuelven a aparecer las flores cuando se reconcilia con su hija. Y ya para el final de la película, ya desarrollado todo lo de la droga y todo lo demás, que el personaje termina en prisión, el personaje justamente termina encargándose de las flores. Esto claramente es un elemento, a propósito por parte del director, por parte de Eastwood, para tratar de dar todo este sentido de simetría a la película y de decirnos desde un principio que el personaje ya está prácticamente condenado a todo lo que va a suceder. Creo que desde la primera escena también nos dice qué va a suceder adelante en la película y deja como marcado qué es lo que va a suceder, porque tiene su trabajo de las flores, y la primera escena es de sus empleados, que son mexicanos, cargando su camioneta con las flores. Luego más adelante, con el nuevo trabajo que consigue, va a tener siempre ayudantes mexicanos que siempre van a cargar su camioneta, solo que ahora es de drogas, que incluso así podríamos decir que siguen siendo plantas, ¿verdad? Y
Otra cosa muy buena que hace la película es el personaje que interpreta Clint Eastwood, el personaje de Air, que es una persona ya mayor que, digamos, no se ha adaptado completamente a los tiempos en los que vivimos. No sabe cómo utilizar un teléfono celular, cómo textear, cómo mandar mensajes de texto, y también ciertas cosas de comportamiento cuando se encuentra en la calle una pareja, una pareja con su niño que son de raza negra y bastante conservador en su... Sí, pero es conservador, pero como inocente, digamos. Él les dice una frase que a ellos no les gusta, pero él se queda como, bueno, no sabía que ya no se utilizaba, digamos. Se ha quedado... Podía ofenderlos. Soy racista, pero porque antes sí era válido, ahora ya no. Se ha quedado como, digamos, estancado en su tiempo. Pero realmente es raro, porque no es que sea racista, porque, o sea, dice el comentario, pero él ya está ayudando a la familia con el problema que tienen. Entonces, dice el comentario como bueno, me voy a referir a ellos así, ¿verdad? Pero no es como con esa intención. Y es de forma inocente, básicamente, como lo hace. Es como que él no sabe realmente lo que está haciendo. Sí es cierto que vaya, tal vez lo dice porque antes lo decía y no pasaba nada. Y se le quedó eso. Pero no creo que lo diga así como que, bueno, me caen mal, ¿verdad? Y sería curioso porque... se está ayudando porque... Bueno, digamos, no es así como con un mal el que lo está haciendo al principio, pero así lo vemos como su proceder o cómo actúa en toda la película, ¿verdad? De que primero es con la idea de ser la mula, de llevar esas cosas, ¿verdad? De la droga, al principio es por una necesidad, ¿no? Y después termina siendo como por vicio, ¿verdad? O porque querer tener dinero. Pero siempre el personaje de él lo vemos como que, no, él no está haciendo algo así, o por lo menos por su personaje, él es como inocente, por así decirlo. No lo vemos tan malo. Otro tema que trata bastante bien la película es el de la familia, porque, bueno, su familia ya de por sí es, gracias a él, es un poco disfuncional. Él no ha pasado más tiempo en su negocio que con su familia. Bueno, hay un tema que también Eastwood toca en todas sus películas prácticamente, pero también en las películas de esta década. Por ejemplo, en American Sniper tiene el problema del veterano de guerra que regresa y él no sabe cómo encajar con su familia. En Solid también tiene ese mismo problema del personaje que está apartado de su familia. Y en La Muerte también lo vuelve a tocar. Este tema es interesante también por el personaje de Bradley Cooper, que es el policía que lo anda persiguiendo. Porque, bueno, Clint Eastwood, el personaje de él, ve que este personaje de Bradley Cooper va encaminado a lo mismo y le da este consejo de que, bueno, no siga sus pasos. Pero siempre como lo que realiza Clint Eastwood, nosotros sentimos cierta empatía con él porque, bueno, a pesar de todo, de que durante toda su vida no le prestó atención a su familia, ya en esta última etapa de su vida quiere hacer las cosas bien y quiere ayudarlos, principalmente a la nieta. A pesar que lo que hace para conseguir el dinero, obviamente es incorrecto, él transporta droga. Incluso él al final, cuando en el juicio que intentan protegerlo diciendo que bueno, estos se aprovecharon de la edad que tiene, él inmediatamente dice que es culpable, porque bueno, él sabía que lo que estaba haciendo era malo, y nosotros también, pero aún así, por el objetivo que él tenía, bueno, se lo perdonamos. Saber el trasfondo de eso, se lo perdonamos a él. E incluso cuando dicen que era la ex esposa, si no me equivoco, está a punto de morirse, y que él tenía que llevar un cargamento, ¿verdad? Sí, demasiada importancia, y él, bueno, vemos que ha cambiado porque ahora pone como en primer lugar a la familia en vez del trabajo. No, y sobre todo cambia porque se da cuenta que le falló a la única persona que no le había fallado, que es la nieta. Hace una llamada y la nieta le dice, bueno, al final era lo que todos decían, ¿verdad? Entonces ahí se decide y regresa donde su ex esposa, bueno, para verla morir. También que ya está como, digamos, consciente de que no hizo todo esto bien, y ahora es como, bueno, no tiene otra oportunidad para... Sí, y ahora está también intentando ayudar a otros para que no entren en lo mismo, porque intenta ayudar a Bradley Cooper y también al personaje del cártel le asignan para que lo ande siguiendo. Y veo que hay un tema como recurrente, por lo que tú decías, de cómo esto, más que todo son hombres
los protagonistas de todas esas historias, ¿verdad? Entonces son hombres que están en circunstancias particulares, que la sociedad los ha llevado a la guerra, al desempleo, al X o Y trabajo, y entonces cómo se desenvuelven ahora. Siento que eso sí es un valor bastante rescatable, que todavía en esta década estamos reflexionando bastante sobre eso, de por qué la gente buena se vuelve mala. Sí, en parte son personajes también confundidos, porque en American Sniper él está como convencido de que la guerra es buena y todo lo demás. En Sully también, él se vuelve con la confusión de si hizo lo correcto o no. Y aquí también, o sea, él está haciendo realmente algo ilegal prácticamente. Pero él lo sigue haciendo pensando que, pues sí, ¿verdad? Era algo bueno y pensando en la familia y todo lo demás. Entonces sí, son como personajes confundidos. No, pero habla bastante también acerca de la moral de nosotros, o sea, o de cómo entendemos ese tipo de cosas, porque vos sabes que es ilegal, pero exacto, pero genera empatía, o sea, genera empatía. Tipo, sí, a todos, El otro también anda en la guerra matando niños, pero bueno. Sí, el personaje principal, o sea, el protagonista. American Sniper no la vi por eso, porque es como una glorificación. Uno se lo perdona al señor, pero porque sabe que, o sea, tiene el trasfondo de todo lo que hizo. Ajá. Pero si somos objetivos, hasta mismo Bradley Cooper le dice, oh, bueno, cuídate. Porque ya para el final que se lo llevan preso. Y bueno, incluso le dice, bueno, fuiste tú, ¿verdad? Incluso también ya en la última escena, la del juicio, se ve él que no está muy convencido, digamos, no está a gusto con lo que ha hecho. A pesar, digamos, que él ve la familia, el contacto que tiene con la familia, y llega a entender más o menos que no lo hacía por una mala razón. Además de eso, de su adaptación, bueno, también su trabajo, digamos que su negocio se quiebra porque no se adapta a él, ¿verdad? Dice que el internet fue lo que lo derrotó, digamos. Bueno, concluimos con Clint Eastwood y vamos al puesto número 8 con Birdman de 2014. Lo que me parece rescatable, bueno, no solo para esa película, sino para todo el top, es el valor creativo. Es decir, qué es lo que aporta de nuevo esta o aquella película. Y siento que Birdman sí aportó bastante a esta década en términos de ejecución técnica, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si quizás no a todos les parece, pero a mí sí me parece que fue bastante acertado el uso de plano secuencia. El plano secuencia, es decir, que parece que todo está en una sola toma. Me pareció bastante bueno, porque creo que ese era el recurso técnico específico para ese tipo de historia, porque es una historia vertiginosa, los personajes son, están bastante revueltos ellos mismos en su interior, entonces la película siento que tenía que transmitir eso, dar esa sensación un poco de que me subí al carrusel y voy dando vueltas y vueltas con ellos. Entonces sí me gusta bastante, en especial porque lo atribuyo a un recurso literario que se llama el stream of conscience, y es cuando en el texto es cuando parece que va escribiendo de la manera que uno va pensando. Entonces veo que la secuencia va así, van pasando las cosas así como tiradas de un solo en la pantalla, y entonces uno va viendo, y aún así tiene sentido. O sea, a pesar de esa vertiginosidad, uno va comprendiendo qué va pasando, y también los diálogos tienen esa dinámica. A veces sentimos que estamos en una escena, luego vamos a otra en el escenario, y por ejemplo hay una escena con Edward Norton cuando él recién llega y empiezan a hacer como una improvisación, y parece que se están escupiendo las líneas, están una tras otra, y uno siente como una gran fuerza en esa emoción. Entonces siento que sí fue, o sea, toda esa técnica fue una buena manera de contar la historia, es decir, la técnica estaba a servicio de la historia, y también los actores dieron el ancho para cubrir con esas expectativas. Así que, no sé, me gusta el ritmo. Es una de las cosas más destacables. No es como que sea algo nuevo, ¿verdad? Porque ya sabíamos que, bueno, Hitchcock ya había avanzado en esa técnica, ¿verdad? Pero, le da como un toque diferente, ¿verdad? Uno se da cuenta, bueno, nunca para de seguir la película, ¿verdad? Sí, obviamente hay unos cortes ahí, ¿verdad? Que obviamente, están ahí bien escondidos, ¿verdad? Pero, digamos eso como lo más destacable técnico, ¿verdad? Cuando uno ve la película, bueno, nunca para de grabar. Entonces siento que eso es como... No, de hecho en momentos también sirve para
por ejemplo, cuando solo están adentro del teatro, sirve como que te cansa un poco y ya te cansa que solo pasen hablando los personajes y primero se encuentra uno, después se encuentra el otro y todo lo demás. Pero con eso yo tenía un problema, no con el plano secuencia ni nada de eso, pero sí en general con la película, de los diálogos. O sea, siento que es demasiado excesivo en cuestión de diálogo. Algunos podrían pensar, bueno, quizás es un poco el mensaje que también quiere dar, sumándolo con el plano secuencia, de que es una obra de teatro, de que él está armando una obra de teatro y pues trata de hacer la similitud con eso, de no parar con el plano secuencia, y también hay un montón de diálogos. Pero sí, en cierto punto sentí eso un poco estigante, por eso que ahora que la veo ya no tanto me anima, pero creo que sería por eso. Pero a mí quería retomar eso que tú decías de dar la ilusión o recrear ese ambiente del teatro, que por mi parte sí, eso me fascina, que una vez que está dicha la línea no hay vuelta atrás y uno tiene que absorber la información en el momento, porque no hay repetición, no se le pone pausa, sino que línea dicha, línea que como espectador tenés que asumir y tenés que darle sentido a todo lo demás. Sí, incluso los actores tuvieron problemas con eso bueno, grabamos, bueno, es una toma, ¿verdad? Y si alguien se equivoca, pues toda la toma perdida. Sí. Bueno, eso es con respecto a lo técnico, pero ¿qué opinan ustedes acerca sobre la temática en general? Porque estamos hablando de un personaje que fue exitoso en el pasado como superhéroe y ahora quiere reivindicar eso, quiere ser exitoso con una obra de teatro. Y bueno, sus demonios internos es el superhéroe. Para mí hay un problema si bien esa es la crítica de la película, hay un problema con eso, que también entra en los diálogos, porque a veces se vuelve sobreexplicativa con los diálogos, en el sentido que, bueno, hay un momento en que cuando Regan, el personaje de Michael Keaton, empieza a volar y sí, entra como su viaje al medio astral, en un momento aparece el personaje de Birdman, su alter ego del superhéroe, y habla directo a la cámara criticando de que a la audiencia le gusta más ese cine de acción o cine de superhéroes que algún cine que aporte algo más de pensamiento crítico. ¿Crees como muy directo ese mensaje, verdad? Sí, es muy directo. Que quiere dar Iñárritu de que, bueno, nosotros estamos aquí, yo estoy haciendo cine que es mejor que esa basura que están haciendo ustedes. A eso me refería con los diálogos, porque esa crítica al cine de superhéroes prácticamente te la dice desde el televisor que aparece Robert Downey Jr. Ajá, exacto, y Birdman, el alter ego de él, ¿verdad? En todo momento se lo va diciendo. Menciona varios actores también que se vendieron para películas comerciales. Pero el personaje de Edward Norton también critica al género y todo, bueno, el cine de superhéroes, pero lo dice hablado, lo dice todo te lo tiran en la cara. Eso sin ningún problema, porque, bueno, si bien digamos que la película destaca por el plano secuencia, es como que después se queda vacía en la crítica que quiere dar y tiene que recurrir al diálogo para poder explicarla. Además que, bueno, esa de la justificación que es una obra de teatro, que creo que se justifica en el momento en que se da el primer corte así evidente, o el corte a propósito, que es cuando se pega el tiro Regan, y es como que bueno, ya terminó la historia, ya consiguió lo que quería. Pero también la última escena la última toma tiene un grave problema, que es cuando termina tirándose de la ventana y vemos a Emma Stone viendo para el suelo y luego viendo para arriba, lo cual nos deja un final abierto. O bueno, murió él, o... No, pero ahí hay un problema, porque en la toma lo que vemos es que, bueno, si ella vio hacia arriba es porque él debe estar ahí. Y ahí es como... No puede estar alegre porque se acaba de suicidar el papá. No tiene que ser eso. O sea, debe estar volando. Realmente no es un final abierto, porque si ya vio para arriba, significa que algo y si se alegró bueno, sí, no es explícito diciendo qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, sino que lo deja a la imaginación. Incluso creo que hay sonidos de aves cuando creo que sí, hay sonidos de aves. Sí. No, pero quizás yo les entendí, es como la sensación de que terminaron así porque no sabían cómo terminar, y entonces fue como, ya que trabajamos eso del surrealismo y de que el tipo veía cosas, entonces le trasladan esa locura. Es medio que, bueno, para colmo, pongamos esta escena. Bueno, pero es curioso por el hecho de que Regan se quiere deshacer de ese personaje, que siempre lo ha llevado durante todos sus años. Sí, y al final, ¿qué termina siendo? Sí, que de hecho al principio
o sea, el dominio que tiene el personaje sobre el personaje de Birdman, sobre el personaje de Reagan, va desapareciendo. Porque al principio aparece, incluso aparece como posicionado más alto que Reagan. Al principio. En la toma. Ajá, en la toma aparece, en el plano aparece posicionado más alto que Reagan. Y la última escena que aparecen los dos es en el baño, cuando se está arreglando la nariz. Y de hecho en esa parte el alter ego, Birdman, no habla. Y bueno, está sentado y no habla. Entonces ya ahí ya te está diciendo, bueno, que el personaje superó esa otra personalidad que tenía. Yo no sé si es superar, sino más bien O pudo controlar. como Aceptar. Como darle la cara, aceptar, digamos. no, como aceptar, es decir, como lo propio, ok, no me puedes hacer de este demonio que Sí, llevo porque arrastrando, sino además que lo está propio. cuando se quita. Y la básicamente venda que le se han puesto, convierte en... Ajá, ve su cara y en verdad la nariz, bueno, Parece un ave. Parece la máscara que llevaba Birdman. Pero sí, esta última escena que está Sí, la hija viendo, creo que rompe con todo lo que... También parece medio curioso quería plantear la el película. personaje de Edward Norton, porque, o sea, llega a ser casi lo contrario que es Reagan. Porque si ustedes lo ven a Edward Norton, está ahí en el escenario, ¿verdad? O detrás de ahí por los camerinos y que se está dando a Emma Stone, ¿verdad? Pero termina siendo como un punto quiebre para él, por el hecho de que, bueno, primero porque lo va a ayudar, ¿verdad? O básicamente le dice cómo hacer el trabajo. No, es más que todo un personaje como contrario a Reagan, es para sacarlo de la zona de confort que tiene, al igual que el personaje de la mujer, de la crítica. Exacto. Es un personaje que está ahí para acabar, sacarlo de la zona que tiene Reagan y bueno, para empeorar la vida todavía. Todo su malestar. Pero a mí sí me gusta, de hecho, la crítica que hacen al resto de películas, incluso eso de acción, aunque sea bien explícito. Siento que también habla bastante sobre lo difícil que es esa vida, porque ellos creen que se van a reivindicar y que eso es como una salida fácil, y realmente no es así. O sea, el teatro requiere una gran escuela, hay críticos que son mucho más duros que cualquier otro tipo de cine, ¿verdad? Entonces creo que él nunca se había enfrentado a eso, y creo que eso incrementa su neurosis, su psicosis. Y bueno, eso era Birdman en el puesto número 8. Seguimos con el puesto número 7 y ahora toca hablar de The Social Network del 2010 de David Fincher, una película que inició la década. Bueno, esa película, el guión es de Aaron Sorkin y dirigida por David Fincher, cuenta la creación de la red social Facebook. Y lo interesante es que, bueno, si bien la creación de esa red social se remonta al 2004-2005, la película es del 2010, pero tanto en el año que salió la película como lo que está contando el hecho anterior, digamos que predicen lo que va a llegar a ser esa red social o hacen ver a esa red social como lo que no era aún en ese tiempo. Por ejemplo, resulta irónico que Mark Zuckerberg, que interpretado por Jesse Eisenberg, que es el creador de esta red, de este medio para conseguir amigos y interactuar con ellos, al final de la película no tiene ningún amigo. Pierde el único gran amigo que tiene, que es Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield. Y bueno, la película, digamos que muestra un poco cómo son ahora las interacciones humanas debido a esta red social. La película consigue, digamos, su impulso, este planteamiento, con un personaje que es el personaje de Erika Albright, interpretada por Rooney Mara, quien es, al inicio de la película, es pareja de Mark. Resulta que, bueno, ella es como resulta ser el elemento simétrico en esa película, porque cada vez que aparece, digamos que por ella Facebook da el siguiente salto. La primera vez que aparece es que ella termina con Mark,
Y bueno, Mark va directo a su cuarto con sus compañeros, empiezan a tomar y termina creando el FaceMatch, el sitio que después termina llamando la atención de los gemelos, y eso, bueno, le plantean la creación de Facebook y a él se le ocurre la idea. Luego vuelve a aparecer cuando están en un restaurante, y en ese momento de la historia Eduardo Saverin intenta convencer a Mark que se expandan a otras universidades, y Mark no quiere. Cuando se encuentra a Erika, bueno, digamos que intenta disculparse, pero ella se niega rotundamente a aceptarlo. E inmediatamente después de eso, Mark le dice a Eduardo que deben expandirse a otras universidades. Al final vuelve a aparecer nuevamente, ya no, digamos, en persona, pero en la última toma de la película es Mark, que después de los procesos judiciales que tuvo que enfrentar, sentado en su computadora, y le envía la solicitud de amistad a Eric. Y termina la película él actualizando la página para ver si le ha respondido. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más destacables de la película, ¿verdad? Porque además de contarte la historia, ¿verdad?, que fue para él crear Facebook, ¿verdad?, y digamos todos los problemas que pudo tener, es que te presenta el personaje de él, primero con la problemática, ¿cómo empieza, verdad?, con que termina con su novio, ¿no? Y bueno, al final podrías decirse que creó Facebook y todo eso, ¿verdad?, para al final que mandarle la solicitud a la novia otra vez. Sí, realmente siento que habla un poco criticando también a Facebook, ¿verdad? Habla de las cosas que se hacen como para tratar de sustituir a las otras cosas. Porque al inicio de la película, Mark pierde a la novia, y al final de la película, Mark, con lo que creó, con Facebook, trata de recuperarla, ¿no? Trata de recuperarla, pero claro, le envían la solicitud de amistad y todo eso, y obviamente no es lo mismo, o sea. Y esa es la crítica, pues, de que el personaje, claro, ¿verdad? Perdió todo, perdió el mejor amigo que tenía, pero creó Facebook. Creó una empresa que lo haría millonario. No, y que también donde puedes tener los miles de amigos y todo demás, pero que es falso. Y prácticamente eso te está diciendo con el final, que él envía la solicitud a la chera, ¿verdad? Que prácticamente es como, bueno, la perdí, pero y ahora trato de recuperarla con mis millones, con mi compañía y solo dando un clic. Además, no es como que, digamos, o sea, le envía la solicitud al perfil de ella, no es como, digamos, es un reflejo de lo que es ella, ya no es ella en sí, ¿verdad? Él intenta antes disculparse con ella en persona y ella no acepta. Además que, bueno, incluso la película habla de los perfiles falsos en un momento, que dice Mark que él crea un perfil falso para opiniones de una pintura que tiene una clase, entonces, bueno, como nada te asegura que el perfil en verdad era de ella, digamos. O sea, son cosas que ahora son comunes y que, bueno, ya la película te está diciendo eso desde ese momento. Y que el creador lo hizo. No, una cosa que yo quería destacar, los aspectos técnicos, sobre todo, bueno, Fincher es claro, ¿verdad? Que es como, la dirección es implacable, ¿verdad? Pero otra cosa que yo resaltaba bastante era la edición y el guión. Y eso se ve muy bien, digo yo, en una escena. Creo que hay una escena en la que la ves y ya esto te queda sumamente claro, que es la escena que hablan con el personaje de Justin Timberlake. Sean Parker. Ajá, Sean Parker. Y bueno, con cuestión de la edición y con cuestión del guión, es una escena que transcurre en dos lugares y en dos tiempos. Es una escena que se salta en dos lugares y dos tiempos. Y lo interesante es que cada lugar y cada tiempo complementa al otro. Entonces tú tenías a un personaje iniciando una pregunta en un lugar y en un tiempo, y ahí corte y se contesta esa pregunta, digámoslo, en el otro lugar y en el otro tiempo. Y la película va saltando en eso. De hecho es bastante curioso que la película se va ordenando mediante los dos juicios que Mark tiene y mediante cómo él va creando Facebook. Y en ningún momento creo que sea como confuso, en ningún momento siento yo que sea confuso, por eso siento que la edición de la película es muy buena, y por eso, por cómo va creando de diferentes tiempos, de diferentes hechos, y bueno, es de manera desordenada prácticamente, pero al final tú vas entendiendo la historia de cómo creó todo. Volviendo un poco
al elemento simétrico que tiene la película, en la primera escena que está Mark con Erika, ya desde ahí empiezan ya al igual que la mula, por ejemplo, empieza a decir lo que va a suceder, porque en su conversación, bueno, sale el tema de unirse a un club de la universidad, y Mark en tono de broma le hizo un momento, bueno, creo que le dice como, ¿quieres que me una a un club de remo? Y los personajes que, digamos, le dan la idea de Facebook, los gemelos, los Winklevoss, terminan siendo... sí, son de un equipo pertenecen a un equipo de remo. Y además están, bueno, Erika también le dice que después que Mark le insulta, le dice que, como, bueno, que Mark, digamos, que piensa que no le agrada a la gente por ser un nerd, pero en verdad es por cómo es él, que es una mala persona. También el personaje creo que el asistente de su abogado, al final de la película le menciona algo parecido. Pero desde el inicio te plantea esta, digamos, necesidad de Mark, digamos, que creo que toda persona puede tener, de ser aceptado. Y la verdad también decimos que, bueno, con todo esto de la historia, de que es basada, el guión es adaptado de un libro, pero la película recibió algunas como críticas de las personas, ¿verdad? De los personajes reales, sobre que no era una adaptación justa, que no reflejaba realmente lo que sucedía. Pero no sé, yo creo que realmente no es lo digamos, lo importante, ¿va? Que tan realista sea. ¿Qué tan realista es? Realmente, lo que importa es realmente cómo agarra esa historia y cuenta lo que ya dijimos. Sí, porque uno termina de ver la película y queda con sabor a lo juela, este tipo Mark Zuckerberg Sí, yo sí queda un poco cabal, como más sabor ahí en la boca sobre el personaje de Mark, porque, bueno, lo que dijimos de que pierde a todos los amigos, pero es como que se esfuerza en perderlo. Y al final también quedan un poco de dudas con lo que le sucede al personaje de Sean Parker. Y bueno, Mark termina solo prácticamente. Y ya le dijimos, bueno, enviando la solicitud a él. A pesar de ser el creador, termina siendo uno más de los consumidores. Sí, eso también. Bueno, y es curioso que para el final de la película, la escena en la que pierde la amistad con Eduardo es la escena en la que llegan al millón, creo yo, al millón de usuarios en Facebook. Entonces están celebrando, bueno, llegamos al millón de usuarios. O él está celebrando que llegó al millón de usuarios de lo que él creó, pero perdió realmente, al usuario que realmente le importaba y que compartía el nombre de creación de Facebook. Y eso fue el puesto número 7, la red social. Bueno, seguimos, puesto número 6, vamos a hablar de Whiplash del 2014, de Damien Chazelle, otro director que también estuvo activo en la década. Bueno, Whiplash también del director de La La Land, y cuando yo recuerdo esta película podríamos decir que es bastante electrizante o tiene bastante movida en el sentido de cómo abordando esto desde el principio. Vemos que tenemos a un baterista y que está ensayando en su escuela, ¿verdad? Y vemos también al señor Fletcher, que es el instructor de este baterista, que se llama, si no me equivoco, Andrew Neiman, que es el personaje interpretado por Miles Teller, si no me equivoco. Y bueno, básicamente lo que la película nos retrata es el hecho ese de el esfuerzo que uno tiene que dar para lograr algo bueno, básicamente, o para tener éxito en una sociedad donde actualmente estamos rodeados de gente tan competitiva. Y si también vemos, nos retratan dos personajes, el aprendiz y, bueno, el maestro. Que básicamente podríamos decir, uno es bien hecho leña con el otro, pero terminan teniendo básicamente la misma personalidad. Cada uno es también hecho leño para lograr lo que quiere. Uno lo que quiere es que el aprendiz, pues, pueda tener éxito, aunque sea de una forma tortuosa, por así decirlo. Y tenemos el aprendiz que tiene que sacrificar básicamente mucho
para poder llegar a tener éxito. Si al final vemos, hay sangre, tiene que dejar a su novia y bueno, no le interesa nada más, solo que ganar. Y bueno, la película destacable en lo técnico es de cómo va gradualmente, así como en la última escena de la batería, ¿verdad? Que vemos que va de intensidad menor a mayor, en el que al final tenemos el clímax, ¿verdad? Donde vemos que a pesar de que Andrew Newman la haya regado, ¿verdad? Y tenga que enfrentarse contra su maestro, que termina siendo un terco básicamente, se quiere reivindicar dando su último toque. Ajá, y bueno, básicamente esa es la genialidad de la película, a mi parecer, ¿verdad? Todos recordamos la última escena en la que sabemos que el profesor le hizo una jugada mal y al final tenía bueno, o sea, tenía que irse, ¿verdad? O si no, no iba a poder tocar. Y entonces él, bueno, agarra su papel, ¿verdad? Agarra coraje y regresa para tocar, para hacer su mejor toque. No, vaya, ya que mencionaste eso de la última escena, comparándola, porque bueno, quizás muchos dijeran, bueno, quizás me gustó más La La Land, o quizás fue mejor La La Land, ¿verdad? Bueno, no la vamos a comparar, solo voy a comparar esto de la última escena, que creo que, bueno, son dos escenas, digamos, similares, la verdad, en duración, y también que no hay diálogos, que todo es como, bueno, que todo es musical prácticamente. Pero creo que en Whiplash es mejor lograda que en La La Land. Viéndolo así otra vez, las dos escenas, creo que en Whiplash, digamos, lo significa más que en La La Land. Creo que en La La Land solo es como, bueno, el capricho, ¿vale? Es como soñar nada más, o sea... Sí, pero siento que es como que es la nostalgia de qué pudo haber sido. Y también que La La Land, pues, es un musical. Y quieras o no, aunque haya una... O sea, yo sé que los dos temas son música, ¿verdad? Pero una es un musical y la otra sí siento que es un drama más, mejor construido. Y aunque algunos digan que La La Land no tiene un final feliz por todas las circunstancias entre los protagonistas, realmente sí acaba bien porque los dos consiguen como su sueño. Bueno, creo que eso ya deberíamos de hablar como... Lo vamos a hablar después porque... Eso lo hablaremos en un episodio dedicado solo a La La Land. Solo a La La Land. Pero lo que yo quería rescatar sobre Whiplash, por la cual yo considero que es mejor, es el hecho de la determinación, que es lo que hablaba Robert. O sea, el hecho de que vemos cómo se sudó, o sea, cada nota, cada elemento que hay en esa película, o sea, se logró con un gran esfuerzo. Y yo siento que eso es lo que uno rescata, o sea, que quizás es algo que no se ve en la otra película. Creo que el sacrificio se ve aquí mejor retratado que en La La Land. Y eso creo que refleja mejor la experiencia de bueno, no solo de un músico, sino de artista, y en especial en esa época. No, bueno, siempre es el tema recurrente del director, de Chazelle. Bueno, en La La Land también es claro, es como el tema de qué es lo que tienen que sacrificar los personajes para conseguir su sueño. Bueno, en La La Land obviamente al final no terminan juntos. En Whiplash ya lo dijimos. Tiene una película que la escribió él, no la dirigió él, pero se llama Grand Piano, no sé si la vieron. Bueno, que también es lo mismo, es un personaje que es un artista, y sí es músico de hecho, y que también tiene que sobrepasar por algo para conseguir lo que quiere. También hay otra que, esto es interesante porque Chazelle, bueno, dirigió estas tres que son de música, y después viene a dirigir First Man, y esta ya no es musical, pero recurre otra vez al mismo tema, de qué es lo que tiene que dejar el personaje para conseguir el sueño, que aquí es llegar a la luna, ¿verdad? Y bueno, resulta ser un sacrificio otra vez. Sí, y también, bueno, viene el problema de la familia, del esposo y todo lo demás, que bueno, realmente el personaje, por esa obsesión, sí tiene que dejar algo atrás. Para mí, es de destacar la primera escena. Si bien la última escena es como la más climática, ajá, digamos. La primera escena también es muy importante, y digamos que también da la pauta para lo que va a ser la película y para lo que va a ser esta última escena, porque ya tenemos a Andrew tocando, que también va, digamos, empieza a tocar más rápido cada vez, va en ascenso, y bueno, aparece por primera vez el personaje de Fletcher. Y lo que sucede es que, bueno, ya desde ese primer encuentro ya podemos saber cómo va a ser la relación entre ellos. Ya sabemos, con menos de un minuto de haberlo visto, ya sabemos cómo es Fletcher. Y también hay un elemento que, bueno, Andrew deja de tocar, y bueno, Fletcher le pregunta por qué deja de tocar, si sabe quién es.
Y luego vuelve a tocar y bueno, Fletcher le dice que él no le dijo que volviera a tocar, porque volvió a tocar. Creo que en la última escena vuelve a pasar cuando, bueno, digamos... Cuando se enfrentan. Se enfrentan, ajá, es como que bueno, él piensa que derrotó a Andrew y de repente Andrew vuelve y empieza a tocar sin su permiso. Así que sí, creo que Sí, la última escena es como una extensión de la primera escena y ya desde la primera escena se nos dice todo lo que va Eso es lo valioso de la película, desde la primera escena te presenta a los dos personajes. Sí, te dice todo lo que va a pasar porque realmente desde la primera escena se pasan peleando y toda la película va a ser eso. Aunque, pero va, si toda la película... que Fletcher muestre a veces Sí, un lado humano, bueno, humano, que uno se la cree, ¿verdad? Uno dice, este no era tan malo como... Sí, pero realmente va, sí es cierto que va, dice todo lo que va a suceder, pero si la última escena fue igual a la primera, es como, bueno, no ocurrió nada, ¿verdad? No, tiene sentido, aquí hay un cambio. Ajá, exacto, es Y una... la transformación es en el personaje De Andrew. Ajá. Newman. Que Sí, es un digamos que él es ya tiene- calcada de la primera escena, Sí, pero hay un cambio, ¿no? cambia el rol de superioridad que tiene. Sí, tampoco es como que diga, bueno, es lo mismo y no pasó nada, porque si no, de nada sirve la película. Pero es un cambio. Y Ah. también me gusta, por ejemplo, no sé quién lo mencionaba, sobre que uno es el torturador y el otro el torturado, pero me gusta como esa disposición, o sea, él estaba dispuesto a sufrir por eso, y el otro quería, Y el otro eso es lo también, que andaba porque- buscando, o sea, quería a alguien a quien lastimar con la excusa de hacerlo De grandioso. hacerlo, ajá, el nuevo genio El musical. nuevo genio, ajá. Al final, de hecho, Fletcher se queda como que, bueno, lo está logrando, ¿no? Ah, sí, porque por eso volvemos a la última escena, de esa cara de orgullo cuando le indica que sí, ya puede como subir el tono, y es una cara de satisfacción, así como yo hice esto, cuando realmente fue, o sea... Sí, ahí también quizá hay un problema porque podríamos pensar que, bueno, con la transformación de Andrew pensamos, bueno, ganó Andrew, ¿verdad? Pero al final, bueno, y sí ganó Fletcher. Fletcher, Ajá, es que, exacto, porque también en parte consigue lo que Es que quería. Fletcher lo que quería era, bueno, dejarlo en ridículo y como toda la persona que iba a estar ahí ya no lo podían antes que lo que contratar. quería Fletcher, o sea, con todo intenso y todo lo demás, era que, pues sí, que fuera el mejor músico. Fuera y al perfecto. final, que fuera perfecto, y al final lo logra. Entonces, podríamos decir que también Fletcher al final consigue lo que... Bueno, pero también Andrew lo buscaba, lo que pasa es que no Nunca se pusieron de acuerdo. O sea que son entra en dos conflicto fuerzas con... que se encuentran. A mí por eso me gusta mucho la dinámica de esa película y creo que habla bastante bien también de los actores que lograron encarnar bastante bien esa fuerza, o sea, de ellos dos encontrándose y empujándose el uno al otro, porque cuando hace que lo despidan, vos decís, ganó él, y después el otro lo deja en ridículo, y al final, o sea, siempre se están encontrando, y es como que nunca Como que va a se parar. complementan. Ajá, se Aparte, complementan como que y- uno necesita al otro, ¿no? Así es. Podemos decir que es una película muy movida, ¿verdad? Y podríamos compararla, digamos, con la de acción, ¿verdad? No en el sentido de cómo va todo, ¿verdad? Ni de hecho que hayan armas ni nada de eso, sino cómo va la intensidad de la película, cómo va todo subiendo, ¿verdad? Y que uno lo puede mantener así como pegado, así, viendo la pantalla cada vez que la ve. Sí, hubo una escena de acción cuando el choque. Cuando el choque, no, oye. No, pero realmente la escena final te deja como, uya, Sí, te necesitas un respiro después de que Sí. pasaste 8 minutos viéndolo y sí, eso te te deja queda cansado. el te deja corazón cansado. así como acelerado. Ajá. Y eso fue el puesto número 6 con Whiplash. Seguimos en el puesto número 5, hablaremos ahora de la película argentina del 2014, Relatos Salvajes. Lo que a mí me parece relevante de esta película es que tiene una manera bastante brillante, porque son varios relatos, como bien lo dice el título, que expresan bastantes características de la identidad latinoamericana. Aunque la acción se da en Argentina, podemos trasladar todas esas historias a cualquier parte de la región. Y yo sé que cualquier persona latinoamericana que lo ve piensa, esto pudo haber pasado, o de hecho esto le pasó a alguien. O sea, me parece tan acertado que no es extraño para nadie. Y entonces es una manera bastante refrescante de poner a Latinoamérica otra vez en la escena cinematográfica. Y lo comparo a veces un poco con el boom latinoamericano, porque en ese tiempo también salió, por ejemplo, Cien años de soledad, La ciudad y los perros, que hablaban
de una realidad que solo en Latinoamérica vivimos y que a los europeos les encantó, ¿verdad? Porque no... Algo extraño para ellos. Sí, es algo extraño, o sea, por ejemplo, para mí que si algún día me cuentan de que dos tipos se pelearon y terminaron en un grave accidente tirados en el río, o sea, es como, lo vi en el 4 ayer, o sea, eso puede pasar, o sea, no me extraña. Y entonces, pero yo sé que esa escala de violencia probablemente en otros países no lo tengan, pero habla bastante de cómo nosotros afrontamos la vida, ya sea para bien o para mal, así lo vivimos. Y también hay historias que son bastante universales. Por ejemplo, la primera secuencia del avión. El avión, sí. Sí, o sea, eso creo que todos han... Y creo que es la historia que más se olvida, porque es como que es la primera. Y... Sí, pero siento que, no sé, bien universal, eso le podría pasar a cualquiera, a un exnovio, exalumno, exalgo, que alguien me hizo enojar, o sea, tenemos enemigos, o sea, todo el mundo, o sea, podría pasar. Y también habla de la corrupción, por ejemplo, con el caso del niño que atropella a alguien, sí. Y ese caso de corrupción aquí en Latinoamérica abundan. Sí, entonces siento que es una manera, no sé, no es positiva, pero sí es una manera realista casi de cómo somos nosotros en Latinoamérica. Por eso. No, creo que lo interesante también es como tomando de ejemplo esa historia del atropello, ¿verdad? De la corrupción, que al inicio es como, bueno, la familia va a hacer un acto de corrupción, ¿verdad? Por inculpar a otra persona que no fue la que cometió el acto. Y después resulta que el abogado que está encargado de ese asunto de corrupción está haciendo otra corrupción, sacándole más dinero. Junto con el fiscal. Ajá, junto con el fiscal, sacándole más dinero al papá, ¿verdad? Entonces como que todas las historias realmente van hablando como en esa dinámica, como primero revelando algo y después revelando algo todavía más oculto. Para agregar al argumento de Nidia, me parece que la película trata perfectamente el tema de la violencia, porque bueno, todas las historias están, el elemento que destaca o el elemento principal es la violencia, pero también nos demuestra que está más marcado en Latinoamérica, en los latinoamericanos, por nuestra historia, el hecho de que todos, digamos, ansiamos o nos gusta la violencia. Y lo que hace la película es mostrarte las diferentes facetas que toma y digamos que cada uno ve una o quiere una y otras no. Por ejemplo, el corto de Bombita, como que, bueno, uno, digamos, se siente identificado y dice, ¿quién no quisiera? Lo apoya, ¿quién no quisiera ir a explotar una bomba en una... Todos se sienten identificados cuando dicen, me están robando. Ajá, entonces, pero nadie quisiera estar en la situación del avión, de Pasternak. Tampoco todos, digamos, en la segunda historia, la de las ratas, el personaje que aparece, no recuerdo el nombre, el personaje masculino, digamos, desde entrada, o así lo quiere plantear también Cifrón, el director, nosotros también lo odiamos, y es como que, bueno, yo también mataría a este tipo cualquier día. Sí, es más de que, bueno, era un tipo que iba para la política, creo yo. Entonces es como que, bueno, en Bombita, digamos, uno apoya esa violencia, en Pasternak no, en la de los carros también es como que, bueno, sucede, ¿verdad? En Latinoamérica eso de cómo somos para manejar, pero tampoco es como que, bueno, dice uno, ya lo ve extremo, a pesar que sí, digamos, nos peleamos, pero ya lo ve uno extremo, eso. Entonces, eso, pues, que demuestra cómo ansiamos la violencia, pero siempre, digamos, que de la manera que nos convenga. Y es que cada relato nos demuestra lo cuán salvaje, ¿verdad? O podríamos decir qué tipo de animal salvaje se está viendo en cada uno de ellos, y lo que hace disfrutar la película, y pasan creo que 2 horas y uno se queda, bueno, qué rápido pasaron, es el hecho de que cada relato es, digamos, cada uno tiene su tiempo adecuado, no hay, digamos, datos de más que uno se queda pensando, bueno, ¿por qué está esto acá? Y básicamente es lo genial de eso, de que cuando nosotros vemos compilación de relatos, ¿verdad? O podemos decir como de cortos, uno se piensa, bueno, siempre hay uno mejor que este otro, ¿verdad? Sí, y ahí cada uno es una joya. Está bien balanceado.
Y bueno, a mi parecer, ese es uno de lo más valioso de esta década. Y si no la han visto, se la recomendamos verla. Y ese ha sido el puesto número 5 con Relatos Salvajes. Bueno, vamos al puesto número 4. Vamos a tocar la película Phantom Thread del 2017, si no me equivoco, del director Paul Thomas Anderson. Nuevamente con el argumento del director, ¿verdad? Que trabajó bastante en la década. Paul Thomas Anderson ya lo viene haciendo en las anteriores décadas y viene demostrando que es de los mejores directores contemporáneos. Y yo siento que Phantom Thread es como la película, digamos, el punto más alto que tiene Paul Thomas Anderson en cuestión de dirección. No es una película en la que trate de, por ejemplo, de presumir ciertas cosas técnicas, como en Boogie Nights lo hace a veces con un plano secuencia. Por ejemplo, como en The Master, es una película un poco más complicada. Esta no, esta es una película, una historia simple, una historia romántica. Básicamente un tipo que, bueno, es de moda, ¿verdad? Le gusta hacer vestidos y nos presenta como su historia de amor, o su historia tóxica de amor. Sí, la verdad es que no es tanto una película romántica porque termina siendo una historia de amor bastante tóxica. Pero algo interesante, hablando de esto de la dirección de Paul Thomas Anderson, de que es una dirección, digámoslo, sutil, es una dirección que no sobresale así como con un plano largo, yo qué sé, ¿verdad? Eso se muestra desde la primera escena. Creo que la primera escena siempre he dicho que es una escena en la que es como la escena con más lenguaje cinematográfico en toda la película, quizás de la década, digamos, exagerando, pero la película inicia en la que esta mujer habla de un personaje complicado y a la siguiente escena muestra a un personaje bastante detallista haciendo todo, actuando de manera complicada, digamos. Entonces, este personaje, ella habla al principio de él, pero ellos se van a conocer casi que creo que empieza diciendo de que Reynolds le ha hecho la vida o algo así, o como que está agradecido. Es un hombre muy demandante. Y después vemos que es un personaje bastante complicado. Pero nunca menciona en la primera escena. Ajá. O sea, uno intuye que es el personaje que ya me está mostrando, ¿no? Y desde ahí uno ya va agarrando la onda de que, bueno, este personaje va a ser complicado y cuando ellos se conozcan, la historia va a ser complicada. Un tema que creo que es interesante de tocar es que al final ella, como que toma, digámoslo, durante toda la película, él estuvo haciendo la vida imposible a ella y ella siempre quería su atención y al final como que intercambian los papeles. O en cierto momento intercambian los papeles, porque ella tiene como que es un método para intercambiar los papeles. Para manipularlos. Para manipularlos, cabal. Que es básicamente haciéndolo débil. Exacto, cabal. Es como quitándole el poder, quitándole el poder al hombre. Los momentos felices cuando ellos están juntos como parejas, cuando él tiene que ser cuidado por ella. Ajá, exacto. Y ahí es donde entra esta situación de la relación tóxica, porque los personajes saben que no están hechos realmente para estar juntos. O durante la mayor parte del tiempo saben que no pueden estar juntos, pero cada quien haya su manera para que el otro personaje siga con él. Entonces ahí entra un poco eso de tóxico. A mí me parece una película, digamos, que trata el amor de una forma realista, ¿verdad? O en cierta parte lo trata así como, digamos, de forma peculiar con el hecho de ser de ese tipo tóxico. Y terminas triunfando un poco más que La La Land, ¿verdad? En vez de ser así como todo mágico, sino que habla ese tipo de relación que termina siendo en parte dependiente de cada uno y con su complejidad que es el amor. No, y con lo del tema tóxico de personaje masculino, ya desde su labor, desde su trabajo, ya no lo está diciendo, porque el tipo, de hecho, no es que él haga los vestidos, él los diseña. Y bueno, al principio lo vemos con una mujer y después vuelve a cambiar de mujer y al parecer ha hecho eso bastantes veces. Entonces ya, bueno, diseña los vestidos y es prácticamente que trata de diseñar a la mujer para adecuarse a él, ¿verdad? De hecho, lo primero que hace con el personaje de Alma, después de que van a cenar, van a la casa y es tomarle la medida. Le toman las medidas a Alma para hacerle un vestido. No trata de seducirla, sino que trata de... Entonces el tipo está bien concentrado en su trabajo y todo demás e intenta que todo esté, que todo lo rodea a él. Y bueno, hay una escena que tal vez lo reivindica el personaje, que cuando el personaje la va a buscar a ella porque ella se ha ido a una fiesta y bueno, es una escena
que es la única escena, digamos, que rompe un poco con la estabilidad del plano. Durante toda la película está una escena en la que ya es más, el plano es más inestable y refleja eso, que el personaje siente que por primera vez perdió algo. O sea, relación tóxica desde 1800, ¿cuánto? No sé en qué época se ubica. También es curioso de que el director no trata de retratar la película en un tiempo específico. Aunque hay, digamos, hay una escena en la que nos dicen que están, creo que en Nochebuena o en una fiesta de Navidad. Sí, ajá, nunca nos dice exactamente cuándo es el tiempo. Sí, aunque puedes ver ahí los carros un poco por el tiempo y todo demás, pero realmente es como lo puedes poner ese ejemplo en toda la... Bueno, si yo recuerdo esa película, yo digo, oh, bueno, eso es como una pintura, ¿verdad? Es bella. No, sí, la fotografía increíble, la música increíble y sobre todo el diseño de producción de la película. Bueno, el escenario de la casa es increíble, los vestuarios y todo demás. Y sí, es bien completa, en ese sentido es bien completa. Y bueno, eso fue Phantom Thread en el puesto número 4. Bueno, seguimos en el puesto número 3, la única película del 2019 en este top. Decidimos no incluir muchas películas de este año porque creemos que no ha habido suficiente tiempo para examinarlas y para reflexionar. No incluimos sobre Parasite, nada de... Sí, por ejemplo, hay ciertos ejemplos como Parasite, El Irlandés de Scorsese, por ejemplo, que son películas que creo que con más tiempo hubieran estado en este top, pero la que sí pudimos ver varias veces, porque se estrenó a mediados de año, fue la nueva de Tarantino, y es Once Upon a Time in Hollywood. Bueno, Tarantino sacó 3 películas en esta década. Curiosamente, las 3 tienen un elemento western: Django, Los 8 más odiados y Once Upon a Time. Ahora, me parece, al menos en mi opinión, Once Upon a Time es la mejor película de Tarantino. Mejor que Pulp Fiction. Ok, relajémonos, o sea. Termina de hablar. Va a pelear. Cada quien con su perspectiva. Me parece que es la mejor, me parece porque, No, bueno, sí. creo que ha llegado a un, creo que es la película más madura de él. Sí. Y lo demuestra desde cómo vendió la película, porque la película se vendió como la 9ª película de Quentin Tarantino, con esto de que dice que solo va a ser 10, y es como, bueno, tenés que ir a ver la 9ª película de Tarantino. La vendió así, y bueno, al ver la película, ya de los créditos nos dice que no es lo que nos vendió antes, porque la película, a diferencia de sus anteriores películas, en donde iniciaba con, bueno, en Kill Bill lo hace, creo que pone la 4ª película de Quentin Tarantino, en Los 8 odiados también, la 8ª película de Quentin Tarantino. En esta solo coloca una película de Quentin Tarantino, es decir, no es la 9ª de Tarantino, pero sí es, y quizá la primera que digamos ya es una película de Quentin Tarantino, su película más personal. Es más Tarantino haciendo cine que cine de Tarantino. Exacto. No, y tocando el tema, bueno, vuelvo a tocar su cierta conmovisión de Tarantino de querer cambiar la historia, ¿no? Aquí lo cambia con el suceso de los asesinatos de la familia Manson. Ya en Django lo había tocado con el racismo, en Bastardos sin Gloria con los nazis. Y lo mismo se puede aplicar a Pulp Fiction, porque Pulp Fiction es prácticamente su visión de cómo contar historias que ya siempre se han contado. Habiendo dicho eso, creo yo que es mejor Once Upon a Time porque siento que no sobra nada. Entonces siento que en Pulp Fiction, por esto de volver a contar historias que todos sabemos y contarlas de otra manera, siento en ciertas partes que se pierde, es decir, está como en el mapa. Entonces en cambio siento que aquí en Once Upon a Time siento que nada sobra. Aunque uno podría decir, bueno, sí sobra un montón porque la verdad te pasas toda la película y sin saber a qué va a llegar la historia, ¿verdad? Y peor si ya sabes la historia de los Manson, vos estás esperando que suceda el asesinato. Pero al final de la película, con esto que digo de lo que intenta decir Tarantino, que es cambiar la historia, te das cuenta que todo lo que vino antes no sobra, es decir, todo está justificado. Sí, y bueno, yo sé, va. No, sí, yo me alarmé, pero es que yo soy bastante fan de Tarantino. Y para mí, o sea, yo me inicié realmente con Pulp Fiction, entonces para mí sí es como,
Sin embargo, entiendo su punto. Y tienes razón porque a veces mucha crítica que he escuchado que le hacen a Tarantino es esa como sensación de pastiche o de collage, como que agarra pedazos de otras cosas y que lo une y ya tenés una película y ese es el estilo Tarantino. Sin embargo, no, y eso es cierto que es su estilo, pero también comprendo cuando dicen que es una película mucho más madura. Y entonces aquí él también vertió su amor por el cine, o sea, siento que eso es una película que habla sobre cómo hacer cine y hay un proceso creativo. Por ejemplo, para mí la historia más relevante es la de Leonardo DiCaprio y cómo él, siendo un actor que, como en esa rebúsqueda, ¿verdad? De ser el mejor, de mantenerse en algo, y cómo eso también lo lleva a un momento oscuro dentro de él mismo para poder salir y estar en contacto con sus emociones. O sea, siento que ese es un recorrido bastante valioso y que me parece que sea Tarantino y que sean esos actores y en ese momento que se hable de cómo hacer cine y de lo que implica. No, y tocando el tema de los personajes, bueno, es interesante cómo durante toda la película prácticamente habla del doble. Eso lo habla durante toda la película. Por ejemplo, acabamos de decir de que nos está diciendo de cómo se hacía cine, ¿verdad? Es un tributo a cómo se hacía cine antes, pero realmente no estamos viendo la historia del personaje principal histórico, no, del personaje histórico famoso, digamos, que sería Roman Polanski o Sharon Tate, que son los personajes que fueron famosos. Realmente está contando esta historia de personajes ficticios y que no son los famosos ni los ricos ni nada de eso, sino que están en la quiebra. Y eso se ve desde el inicio de la película, también esta dualidad. Si recuerdan, y si no vayan a ver otra vez, cuando inicia la película y los personajes se suben al carro y aparecen los títulos de los nombres de los actores, aparecen invertidos. El nombre de DiCaprio aparece sobre el personaje de Brad Pitt y el de Brad Pitt aparece sobre el personaje de DiCaprio. También nos está diciendo lo que va a suceder durante toda la película, que esos dos personajes van a coexistir, ¿verdad? Que uno es el doble del otro, pero no solo en el oficio, sino que también en lo que quieren. Porque mientras DiCaprio, bueno, ya tiene, digamos, cierta fama, ¿verdad? Pero él siente que no tiene nada, Brad Pitt no tiene nada, pero siente que lo tiene todo. Y al final él es el héroe, sí, que él salva el día. Bueno, los dos, pero el otro es que modo. Para mí el argumento que demuestra que Tarantino maduró en esa es el hecho de eso que siempre se le llamaba como, bueno, la violencia que sucede a veces, la sangre, esas muertes exageradas, que siempre se justificaban con el hecho de, bueno, es una película de Tarantino, es como, ¿qué esperaba, digamos? Bueno. Realmente no es su estilo, eso. Ajá, pero en esa es la película en la que justifica eso, porque la única escena en la que, digamos, su estilo, entre comillas, sale a relucir es cuando Leonardo DiCaprio agarra el lanzallamas y quema la tipa. Lo justifica porque ya al inicio de la película, cuando habla con el personaje de Al Pacino, nos muestran en la película en la que tuvo que ocupar el lanzallamas y él dice que tuvo que entrenar tanto tiempo y que, bueno, le costó, pero logró dominar. Y en la escena en la que Cliff tiene que ir a reparar la antena de la casa de Rick, vemos el lanzallamas guardado en la casa de él. Sí, de hecho lo enfoca. Ajá, lo pone claramente para que lo veamos, entonces, bueno, ya dice uno. Sí, bueno, aparece otra vez que algo va a suceder. Ajá, y al final no debe resultar una locura. Ajá, no es sacado de la manga que ocupen. Ajá, sí, que dejó de lado esa violencia caricaturesca para darle servicio, o sea, la historia, pues, o sea, no fue de la nada. Sí, cambiando la historia como él quería. Ajá. Y bueno, eso fue el puesto número 3 con Había una vez en Hollywood. Bueno, seguimos en el puesto 2. Creo que es la única película de terror que tenemos en el top. Y por lo tanto es la mejor. Hablo de Get Out del 2017 del director Jordan Peele, que también, bueno, fue su primera esta década y tuvo otra también en la década muy buena, que fue Oz en el 2019. Bueno, Get Out, lo valioso que vemos de esta película es que al ser de terror y tener nosotros como ese historial de películas de terror donde se nos hablan sobre los personajes que son negros y que, bueno, básicamente
el papel que ellos toman, básicamente, nosotros hablamos, bueno, termina muriendo. Aunque parezca una broma, siempre se abordan los personajes así. Termina siendo un chiste y el género de terror termina siendo básicamente un cliché cuando tenemos personajes en que se encuentran en situaciones que realizan acciones, por así decirlo, idiotas y terminan muriendo, y al final quien se lleva el papel principal es el personaje malo, ¿verdad? Es básicamente el asesino o etcétera, dependiendo de qué película estemos hablando. Y bueno, lo revolucionario de esta película es de que estamos tomando el racismo, pero no de una forma en la que vemos, bueno, los personajes negros son excluidos y bueno, qué mal los tratan, sino que lo curioso de esa película es que como que los incluyen, ¿verdad? Y los tratan de llevar así como, de adaptarse a ellos, ¿verdad? Y vemos muchos personajes que los ven como que, bueno, la raza negra es superior, y yo quiero ser como ellos, ¿verdad? O como vemos que todos son así como bien amables con él, y en el sentido de que tratan de como de comprenderlo, ¿verdad? Y ahí termina siendo como lo ridículo de la película. Si lo vemos desde la perspectiva de Chris, el personaje que tiene la novia blanca, se siente incómodo ante esa situación de una familia que lo ve a él como algo valioso, cuando si nos ponemos a pensar, es una persona, ¿verdad? No, y desde antes él ya está como con el prejuicio de que, bueno, o sea, ya le dijiste a tu papá que soy negro, ¿verdad? Ajá, es una persona, bueno, y al final tendría que ser tratada como una persona común, o como... Y bueno, lo valioso de la película también veo es de que raramente en películas de terror podríamos mencionar unas que sí son bastante buenas y que se toma el aspecto de la música. El soundtrack es como muy notorio, ¿verdad? Si vemos el tema de Red Bone, ¿verdad? O la canción que sale al principio. No, sí, de hecho, sí, la canción del principio. Creo que cabal, este es un hecho que se pierden en las películas de terror de ahora, usuales, ¿verdad? Y en cambio bueno, terminas de ver la película, o desde el inicio de la película, que escuchas la música, y dices, bueno, esto va a ser algo diferente, ¿verdad? Sí. Esto no lo he visto antes. No, y lo que quería decir de Get Out, ahorita que dijimos de las otras películas de terror, ¿verdad? Bueno, voy a mencionar una, ¿verdad? Que creo que son malas, solo para hacer como la diferencia o el punto bueno que tiene Get Out. Películas como, por ejemplo, Midsommar, que salió el año pasado, y que siento que se diferencia, por ejemplo, lo que tiene Get Out es que todo está justificado, es decir, todo se ocupa en la película y todo, cuando digo todo, digo los planos y todo lo que sucede, no son casualidad, aunque al inicio uno dice, bueno, pues puede ser una casualidad, pero después se ocupa. En cambio, en las otras películas no, usualmente en las películas de terror de ahora es como que, bueno, todo es extraño, todo es malo, todo es oscuro. Ocurre de una forma ridícula y alguien termina muriendo. Ajá, y es como que todo ya es de miedo, porque es de miedo, y el mundo ya es de miedo. Y aquí tenemos un problema más real, por así decirlo, aunque termina siendo algo... Sí, también algo... toca el tema de... Bueno, de hecho toca un tema que no es de terror, ¿verdad? Bueno, para algunos quizás por ir a visitar a los suegros, ¿verdad? Y lo convierte después en eso, en algo de verdad de terror. Pero lo que voy a decir, por ejemplo, de que no dejan nada afuera, Jordan Peele en la película, es por ejemplo el hecho del ciervo. Sí, el ciervo, venado, que se atraviesan el camino cuando ellos van. Que uno diría, bueno, esto es como, está aquí porque es una película de terror y es porque fue un susto, ¿vale? Como en cualquier otra película. Pero la diferencia de otras películas es que aquí ocurre el susto, bueno, digamos, este elemento que asusta, y después vuelve a ocupar ese elemento. Porque el ciervo aparece al inicio y aparece, bueno, en parte como diciendo, como un elemento de alerta al personaje de Chris. Porque prácticamente es una raza que ha sido cazada, que está siendo cazada, diciéndole también a otra raza que es cazada, como después lo vamos a ver, la raza negra, y es como que le está diciendo, le está advirtiendo, ya no sigas, pero ya no vayas. Y esto Jordan Peele lo justifica después diciendo, bueno, primero con la familia blanca que era el negro, y antes también con el papá diciendo que odia a los ciervos. Que deberían matarlos. Que deberían matarlos, exacto. Que si alguien se lo echó, pues, bueno, así deberíamos empezar. Y de hecho, alrededor de la casa hay cabezas de ciervo, dice casa y todo lo demás. Y con lo que digo, que esta intervención del ciervo al inicio del viaje está justificada, es porque para el final de la película, recordemos que Chris mata al papá con la cabeza del ciervo. Al suegro. Al suegro. Al suegro con la cabeza del ciervo. Entonces es como, todo está justificado. Y eso ocurre durante toda la película. Por ejemplo, lo de la labor de Chris, que era tomar fotos, era un fotógrafo. Al inicio, de hecho creo que salen primero las fotos que Chris, y uno diría, bueno, ¿y para qué me mostró? A veces anda tomando fotos por ahí, ¿verdad? Y realmente eso también se justifica. Lo que querían los blancos de él era
Su talento, su fotografía. Bueno, sí, era eso, porque realmente era su visión, ¿verdad? Sus ojos. Porque el tipo que al final termina ganando Era ciego. era el ciego. Y ciego que ya de por sí era como el que revisaba las obras de Cristo. Que también nos está diciendo, bueno, un poco criticando ahí, digámoslo. Que el enemigo ya no ve, que el enemigo ya sabe. Así como los blancos ya saben, como digamos, toda la historia detrás de los negros, eso lo mismo ocurre. Ya conocen a Cristo, ya saben quién es Cristo, obviamente, y por eso ya saben por qué lo quieren. También la película toma ese punto, ese tema de el miedo a morir, básicamente, que tienen los blancos, y también el sentido de querer ser eternos, ¿verdad? Que ellos quieren perfeccionarse, ¿verdad? Hay que pasar como su personaje a, no sé, una raza superior, como lo dicen ellos. Sí, también es una tontería, o sea, es prácticamente, así viendo una crítica social y todo eso, es como, o sea, todos sabemos que que los blancos son racistas y todo lo demás, que estos blancos son racistas, pero después vienen y lo están alabando, ¿verdad? Lo que pasa es que yo siento que, y eso es algo bien rescatable de la película, que quizás tenemos que ahondarlo en otro podcast, pero siento que habla bastante de la dinámica que tienen los blancos con respecto a las minorías. Si bien es cierto, hay mucha como admiración, pero esa es una admiración entre... Es falsa. No, y ellos probablemente sí se pueden sentir admirados, pero lo que quieren es apropiarse de esa cultura, apropiarse de eso, ven a nosotros como objetos para satisfacer sus necesidades. Y, por ejemplo, esa posesión del cuerpo que hacen del otro, y eso no es la primera vez que lo hacen, o sea, cuando la esclavitud, ¿verdad? Y es la dinámica que tienen del otro, ver las fortalezas de los demás y cómo lo puedo ocupar para mi beneficio. Y así podemos miles y miles de ejemplos. Es una modernización de apropiación cultural, o sea, un montón de cosas que creo que sí podemos hablar más de eso. Y bueno, no sé si ustedes están de acuerdo, pero una de las escenas más bellas de esta película es en la parte en la que Chris está sentado y, sí. Y en la que la señora creo que lo... Bueno, no sé si bella, pero sí terrorífica. No, es que sí es bella, pero me parece bella por lo bien lograda que está. O sea, para mí en ese momento ese actor se convirtió en uno de mis favoritos, Daniel Kaluuya, no sé cómo se pronuncia, pero algo así. Y sí me pareció bien impactante, o sea, muy pocas personas lograrían eso, creo yo. No, y lo que me gusta, bueno, aparte de la actuación, lo que sí me gusta de la escena, ya cuando lo hipnotizan y ya cae en ese hoyo y todo eso. Básicamente como una represión. Sí, pero lo interesante es como la apuesta creativa que hace el director, que hace Jordan Peele. Es decir, no es como, digamos, la otra película en la que, digamos, se perdería ahí el plano y lo demás, sino que aquí lo que busca es, de una manera creativa, demostrar eso. Y por eso hace un escenario así. No es que el personaje, bueno, está hipnotizado, y no es que la cámara se va a hipnotizar y todo se va a descontrolar. Exacto. No es un momento, sí, un momento que uno queda impactado y todo demás, pero no es que realmente suceda en cuestión de los planos, en cuestión de la dirección, no es que se pierda la composición y que se pierda todo eso y demás. Y sí es una como opción creativa que decide hacer para demostrar eso que están hipnotizando. Y bueno, eso fue en breve el puesto número 2 de esta década con Get Out. Bueno, terminamos ya en el puesto 1 con Mad Max del 2015. Sí. El puesto número 1 de nuestro top. Exacto. ¿Qué les pareció Mad Max? Vale, yo voy a empezar. Para mí, Mad Max reúne en cuanto a la temática, bueno, todos los temas en boga que surgieron en esta década. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha surgido en esta década? Problemas sobre la crisis medioambiental, la escasez de recursos, líderes populistas, eso está bien de moda, no, y más bien el discurso ideológico detrás de todo eso, y también derechos de la mujer, que ha estado como bastante en boga. Está bastante actualizado por cómo trata a la mujer, que trata de resurgir, o sea, un cambio ahí que tenemos a Furiosa, creo que se llama. Sí. El personaje que es diferente en esa sociedad. No, y también lo que intenta la película, o lo que está diciendo la película es liberar a la mujer. Ajá, exactamente, o sea, siento que son temas bastante actuales, o sea, era 2015, o sea, justo a la mitad, y siento que logró capturar bastante bien ese espíritu que luego,
o sea, estaba surgiendo todo ese movimiento del Me Too, bueno, incluso ahora mismo estamos ya finalizando esta década y seguimos con ese, como queriendo liberar, ¿verdad? Queriendo despertar de gobiernos opresores, que lo tenemos en el personaje de Immortan Joe. Entonces tenemos ese personaje y tenemos gobiernos represores. Eso es una cosa bien actual. Y con la mujer es interesante que, es decir, libera, porque libera a los personajes femeninas que están capturadas por Immortan, cuando eran objetos sexuales para él, y las libera mediante dos personajes, uno que es femenino y otro que es masculino, que es Max. Y Furiosa. Y también me gusta bastante que los diálogos, o sea, que más bien la historia no solamente recurre a los diálogos para ser contada, sino que... no, una historia sumamente visual. Es muy visual y a mí eso me parece, en términos de creatividad, creo que incluso para mí que Birdman fue bastante creativo, para mí ese le ganó y sin necesidad de todo eso. De hecho le gana, o sea, es como... Las técnicas que ocupan no es que no se vean ocupados, sino que le gana por su ejecución de... No sé, y gana por volver a hacer, por ejemplo, los efectos prácticos. Sí, o sea, la ejecución y también como el realismo de algunas escenas. Por ejemplo, cuando están los, no sé cómo se llama, ya carroñeros que van con las lanzas, o sea, uno casi que ve que el cuerpo va. Y aunque sí hay efectos especiales acordes a las nuevas tecnologías, como toda la escena de la tormenta de arena. Pero no se ve en un momento que sea tan falso. Sí, o sea, está bien hecho. Entonces, visualmente es una joya. Y siento que sí ocuparon bastante el recurso visual, o sea, recursos semióticos para darnos un montón de mensajes. Y los diálogos fueron los justos y necesarios para contarnos la historia. Incluso creo que toda la película, ¿verdad? Es bien movida, ¿verdad? Todo el tiempo se están moviendo, están ahí en la calle, ¿verdad? Están corriendo. Y es curioso también que las partes en las que se detienen es cuando va a pasar algo así como trascendente o algo con miedo, ¿verdad? De querer tratar eso. Y toda la película se está moviendo. No, de hecho la edición de la película, que es genial, que de hecho la editó una mujer, no sé si es la esposa, creo. De Miller. De Miller, no sé. Sí, creo que sí. Pero, la edición sirve para eso, o sea, sirve para aumentar cada vez más la tensión, para aumentar el ritmo. Y realmente en esos momentos que decís que son calmados, pues uno queda... O incluso la escena en la que Furiosa se tira por la arena. Sí, también uno como que se libera también. También terminan siendo momentos sentimentales y lo demás. ¿Qué más? No, la otra cosa que quería, añadir sobre todo a ese tema que decíamos de la mujer, por ejemplo, es que prácticamente toda la película cae también en una como toma de conciencia. También de la mujer, del líder, que ya dijimos, populista, dictador y todo demás, de los recursos, porque si se dan cuenta uno puede decir, bueno, ¿la película qué es? Bueno, toda la película yendo para un lado y al final regresando. Entonces es como... hasta uno puede decir, bueno, se tardaron más en ir que en regresar, ¿verdad? Sí. Pero prácticamente eso es lo importante de la escena en la que Max les dice que miren, para allá no hay nada más y realmente donde tienen que buscar es donde ya están. Pero quitando claramente al líder Sí, y a mí también me parece una buena como reivindicación para los papeles femeninos, porque usualmente se critica bastante de que hay como una agenda feminista, una agenda política como para ser popular, y esta es una película de acción. O sea, es una película de acción. Sí, mete en la acción, mete eso. Y entonces siento yo que hace relevante y hace posible como el argumento que muchas actrices y directoras y productoras están diciendo de que sí hay papeles para mujeres y que sí es posible incluirlas. Y en esta película se logra sin salirse del esquema de película de acción o de un esquema que no hayamos visto antes. Lo que pasa es que hay que tener una conciencia de cómo tratar a los personajes. Sí, porque no es una película que a gritos diga, toca estos temas. No. Uno después de verla y de verla varias veces se da cuenta de los temas que se tocan. Si de por sí la película es como un éxito y bien lograda con solo lo técnico, ¿verdad? Y con los efectos visuales, también toca la temática del héroe. Y bueno, sería bueno también que habláramos de eso. Sí, la película, digamos que entre tantas películas principalmente de superhéroes en la década, en donde el héroe no tiene mucho valor o no está bien representado, aquí en Mad Max está en su máxima expresión. Es un personaje que se preocupa por la vida de todos los personajes que, digamos, debe de proteger.
aunque a pesar que esos personajes pueden defenderse solos, pero sí, es un personaje que se preocupa y que, bueno, no parece que, y así era también el Mad Max original de Mel Gibson, parece que es serio, digamos, inexpresivo, pero la verdad, digamos, no anda haciendo chistes cada rato. Ajá. No, lo importante, hablando de lo del héroe, es que prácticamente Max acepta su misión. Que en cierto momento, bueno, la voy a llevar, bueno, la voy a ayudar a que lleguen a aquel lugar. Y al final le dice, bueno, hay que regresar, pero al final él no se queda con él no sube realmente. Sí, y de hecho, ahora que hablan eso del héroe, me gusta cómo, no sé si comparte o cede ese puesto a Furiosa, porque quien lidera la expedición es ella, en primer lugar, o sea, quien planea todo eso es ella, y luego quien decide volver, bueno, él propone la idea, es como, mira, ¿por qué no hacemos esto? Los recursos están allá, ya no tenemos que seguir huyendo, pero quien toma la decisión sos vos. Entonces, cuando ella le da el ok, es como, vaya. De hecho, ella mata a Immortal, no es Max. Exacto, o sea, siente que es bien valioso ese personaje y uno no lo siente extraño, no se siente así como ahí, aquí me están metiendo de ideología feminista. No, o sea, no es eso, sino que estamos viendo historias, un personajes que tienen sentido para esa historia. Sí, tiene un propósito y con la historia y con el mensaje. Ajá, y que tiene sentido, o sea, que son mujeres que ya no querían ser objetos sexuales del gran líder, o sea, ¿quién quería estar con ese gordo asqueroso? Nadie. Entonces, y eso es algo que se ve bien recurrente en un montón de películas, o sea, es como, me pongo a pensar en Jabba the Hutt, ¿verdad? En Star Wars y todas las concubinas que tiene ahí, o sea, ¿y cuándo va a ser la revolución de esas mujeres? O sea, no, es así. Intentan matarlo también. Sí, no, y al final, me acordé, fíjate que de hecho, Leia lo mata. Sí, Leia lo mata. Sí, bueno, de hecho, le trae con una cadena y Furioso también. Es cierto, con la cadena. Ya ven, sí, cadenas. No sé, siento que es un símbolo. Pero, sí, hay un símbolo de ahí. Y sí, lo bueno es eso. Bueno, también un símbolo ahí, ¿vale? Que lo mató con una cadena. Y ella realmente estaba encadenada a él, igual todas las que venían. Sí. Estaban encadenadas a él. Y siento que hay un montón como de simbolismo, ¿saben? Me parece bien curioso que solamente vemos una vez el escenario donde ellas vivían, donde ellas habitaban, que estaban encerradas. Y lo que me llamó mucho la atención es que estaba rodeado de libros, que las tenían ahí encerradas y que ella a través de los libros y de una viejita que creo que les ayudó, es como que ellas toman conciencia y sí, que no me escriben después. Que nosotros no somos objetos, que no vamos a ser las madres de los hijos. Esa es la única parte en la que sí te deja ahí el mensaje. Sí, para mí fue como, y esa es como una de las primeras escenas, pero de hecho sucede eso y no las has visto a ellas, las ves hasta después. Exacto. Hasta después entendés, qué es lo que está haciendo Furioso. Porque al principio también, eso es lo genial, que al principio también la película te toma desprevenido a vos también, o sea, a los personajes de vos, puedes decir, bueno, ¿por qué hizo esto? Y después se van dando cuenta qué es lo que sucede. Y después se agrega, claro, Max a la historia y todo demás, y siguen con ese propósito que ya tenía. Entonces sí, es una buena historia, bien contada, bien lograda y con un buen mensaje, o sea, con el mensaje justo. Sí, con un mensaje que no se sale de la historia. O sea, que tiene sentido. Hay que para hacer una película de acción, creo yo, a lo mejor de la década y quizás de aquí. Del siglo. Sí, la verdad que sí, una película de acción increíble, o sea, no solo es acción, sino que tiene su mensaje ahí. Sí, aunque uno puede pensar, no solo es acción, porque la verdad hay momentos en los que no para, ¿verdad? Sí. Pero el ritmo es lo que le da esa sensación. Y bueno, ese fue el puesto número 1 con Mad Max Fury Road. Y ese ha sido nuestro top 10 de lo mejor de la década. Por favor, síganos en nuestras redes y esperamos verlos a la próxima, siempre hablando de cine. Bueno, terminamos. Esto fue Ellos Viven, el podcast Ellos Viven. Adiós. Bye.